La matricería es una rama de la mecánica industrial que se encarga del estudio y la fabricación de utillajes para obtener piezas en serie, generalmente de chapas metálicas sin arranque de viruta. También podemos llamar al proceso de matricería como el cambio de formación que puede ocurrir en cualquier material que no contenga viruta, mediante varios utillajes llamados matrices o troqueles. La matricería también es empleada principalmente para hacer moldes o cualquier tipo de material que se pueda transformar en plástico o metales que tengan un punto de fusión bajo. En la matricería también se aplican varias maquinarias o herramientas como lo son el torno, la fresadora o la limadora. Los principales factores que vienen a condicionar la clase de matriz a construir son las propiedades mecánicas del material que se va a utilizar, así como el diseño de la pieza. También se tiene que tomar en cuenta el presupuesto en cuanto al utillaje, el tipo de prensa y la precisión que se va a utilizar al momento de construir la pieza. Los tipos de matrices que podemos encontrar pueden ser matrices para la construcción de piezas de automóviles, matricería por embutición, matricerías para la construcción de piezas diversas, matricerías para la construcción o para la fabricación de puertas metálicas o su decoración y los troqueles de corte. A continuación les voy a hablar del troquelado. El troquelado es un método para trabajar láminas metálicas en frío, de una forma o algún tamaño predeterminado, y esta se hace por medio de un troquel y una prensa. El troquel es el encargado de la forma y el tamaño de la pieza, mientras que la prensa es la que se encarga de darle la fuerza necesaria para ejecutar la operación. Podemos destacar que el troquel contiene dos mitades que están insertadas en la lámina metálica. Podemos decir que esta operación se ejecuta cuando la mitad inferior y la mitad superior se juntan. Podemos decir que la mitad superior es llamada punzón, que es la parte más pequeña, mientras que la mitad inferior es llamada matriz, que es la parte más grande. Entre los tipos de troquelado podemos encontrar el cizallado, donde se encuentra el corte de sobrante, el perforado, el doblado y el picado. También podemos encontrar el estampado y por último el embutido, que contiene el rasurado y el marcado. Ahora les voy a hablar de la dobladora. La máquina dobladora de láminas, o también llamada plegadora de chapas, es utilizada para doblar o hacer algún tipo de ángulos en distintos materiales. Pueden ser metales, aluminio o acero. Puede ser cualquier tipo de material que se pueda doblar pero que no se rompa. Este doblez o este ángulo se hace a través de una prensa, la cual ejerce una presión, y esta matriz causa pues que este material se doble sin necesidad de romperse. En cuanto a los tipos de dobladoras, podemos encontrar dobladoras que se encuentran en distintos talleres o en las mismas casas, llamadas dobladoras manuales, debido a que la fuerza es ejercida por nosotros y requiere una fuerza mucho mayor. También podemos encontrar dobladoras a nivel industrial que hacen un trabajo más preciso, y podemos encontrar tres tipos: dobladoras hidráulicas, dobladoras eléctricas y dobladoras neumáticas. Y por último, la línea neutra o eje neutro la podemos definir como la superficie material curva de una placa o una pieza alargada deformada por flexión, que separa la parte comprimida de la parte traccionada. Es decir, cuando esta pieza es doblada, la línea neutra es la parte central, es decir, la que no sufre ningún tipo de flexión ni de deformación. Hola, mi nombre es Elena Domínguez y les vengo a exponer sobre la extrusión y forjado. ¿Qué es la extrusión? La extrusión es un proceso utilizado para crear objetos con secciones transversales definidas y fijas. El material se empuja o se extrae a través de un troquel de una sección transversal deseada. Hay varios tipos de extrusión. Tenemos extrusión directa.
Este es el proceso más común de extrusión. En este se trabaja colocando una barra en un recipiente fuerte reforjado, en la cual la barra va a ser empujada a través de un troquel donde se conecta por un tornillo o carnero. Hay un humpy block reusable, el cual separa la barra del tornillo. La mayor desventaja de este proceso es que la fuerza ejecutada es mucho más que la extrusión indirecta. Por eso, la mayor fuerza requerida en el comienzo del proceso decrece cuando se va agotando la barra. También tenemos la extrusión indirecta. En esta también es conocida como la extrusión retardada. Es donde la barra y el contenedor se mueven juntos mientras que el troquel está estacionario. El troquel es sostenido por un soporte el cual debe ser tan largo como el contenedor. La longitud máxima de la extrusión está dada por la fuerza de la columna del soporte. Al mover la barra con el contenedor, la fricción es eliminada. Extrusión hidrostática. En esta, la barra es completamente rodeada por un líquido a presión, excepto donde la barra hace contacto con el troquel. Este proceso puede ser hecho en caliente, tibio o frío. De cualquier modo, la temperatura es limitada por la estabilidad del fluido al usarlo. El fluido puede ser presurizado por dos vías, en donde el embolo es usado para presurizar el fluido dentro del contenedor y también una bomba es usada posiblemente como un intensificador de presión para presurizar el fluido en donde el bombeado va al contenedor. Ahora, ¿qué es el forjado? El forjado es un proceso mediante el cual la fabricación de objetos está conformado por deformaciones plásticas que puedan realizarse en caliente o en frío y en que la deformación del material se produce en la aplicación de las fuerzas de compresión. Este proceso se utiliza para dar una forma y unas propiedades determinadas a los metales y a las aleaciones en los que se le aplica diferentes presiones. La deformación se realiza de dos formas distintas. Puede ser por presión, que es cuando se utilizan prensas, o por impacto. Estas de modo de intermediante utilizando martillos de pilones. Tipos de forjado. Aquí podemos encontrar varios tipos de forjado. Uno de ellos es el forjado libre. El forjado libre es el que se utiliza en la industria y es el más antiguo. Este se caracteriza porque es la deformación del metal no está limitada por su forma o masa. Se utiliza para fabricar piezas únicas o lotes de piezas donde normalmente estas son de mayor tamaño. Además, este tipo de forjado libre sirve como preparación de las performances a utilizarse en forjados por estampa. Forjado por estampa. A este tipo de forjado consiste en colocar la pieza entre dos matrices que al cerrarse conforman una cavidad con forma o dimensiones que se desea obtener para la pieza. A medida que se va avanzando en este proceso, ya sea empleando martillos o prensas, el material se va formando o adaptando a las matrices hasta que adquiere la geometría deseada. Este proceso debe de realizarse con un cordón y de rebada, que sirve para aportar la presión necesaria al llenar zonas finales de la pieza, especialmente si los radios, de acuerdo a las piezas, son de muy pequeño tamaño y puede ser sin rebanada dependiendo de las matrices, ya incorporadas en una zona. Estas zonas son de desahogo para alojar los materiales sobrantes o rebanadas. Se utiliza para también la fabricación de grandes series de piezas cuyas dimensiones y geometrías pueden variar ampliamente. Las dimensiones de estas piezas van desde unos pocos milímetros hasta longitudes y gramos de peso que varían de metros a toneladas, y sus geometrías pueden ser simples o complejas. También tenemos el forjado isotérmico. ¿Qué es el forjado isotérmico? Es un tipo especial de forjado en el cual la temperatura de los troqueles es significativamente superior a la utilizada en el proceso del forjado convencional.
También tenemos el recalcado. A diferencia de los procesos anteriormente mencionados, en este se realiza en caliente. Este además puede realizarse en frío también. Consiste en la concentración o acumulación del material en una zona determinada y limitada de una pieza. Por tanto, una consecuencia directa de este proceso es que disminuye la longitud de la barra inicial y aumenta la sección transversal de la zona en la que se está recalcada. Si el proceso se realiza en frío y en los extremos de las piezas, se denomina encabezado en frío. Tenemos varias características. Tenemos que el forjado es un proceso de conformado por deformación plástica que puede realizarse en caliente y en frío. También este proceso de fabricación se utiliza para dar forma y unas propiedades determinadas a los materiales y aleaciones a los que se aplica mediante y grandes presiones. Tiene una repetibilidad. Tiene repetibilidad en largas series de productos idénticos como tenacidad, ductilidad, resistencia a fatiga y resistencia a la corrosión, y también tiene alta productividad. El laminado. El laminado es un proceso de deformación volumétrica en el que se reduce la espesor inicial del material trabajado mediante las fuerzas de compresión que ejercen dos rodillos sobre la pieza o material de trabajo. Los rodillos giran en sentidos opuestos para que fluya el material entre ellos, ejerciendo fuerzas de compresión y de cizallamiento originadas por el rozamiento que se produce entre los rodillos y el metal. Los procesos de laminado requieren gran inversión de capital. Debido a ello, los molinos de laminado se usan para la producción de grandes cantidades de productos estándar. Los procesos de laminado se realizan en su gran mayoría en caliente, por la gran deformación ejercida sobre el material trabajado. Además, los materiales laminados en caliente tienen propiedades isotrópicas y carecen de tensiones residuales. Los principales inconvenientes que presenta el laminado en caliente son que el producto no puede mantenerse dentro de tolerancias adecuadas y que la superficie de la pieza queda cubierta por una capa de óxido característica. El proceso de laminado también se puede dar en frío. Este, por lo general, es fabricado en aquel proceso en el cual el acero es enfriado mientras se está laminando en un estado caliente, evitando así todo tipo de enrollamientos indeseables en los resultados finales. Algunos de los tipos de laminado que existen son el laminado plano, laminado de perfiles, molinos laminadores, laminado de cuerda, laminado de anillos, laminado de engranes, perforado de rodillo, entre otros. Entre las principales aplicaciones del laminado se encuentra que se utilizan en la mayoría de procesos de fabricación de los aceros, aluminio, cobre, magnesio, plomo, estaño, zinc y sus aleaciones. Casi todos los metales utilizados en la industria han sufrido una laminación en alguna etapa de su conformación, aunque la principal aplicación del laminado es la laminación del acero. La fabricación del acero es la que representa la aplicación más común de las operaciones de laminación. El lingote de acero fundido se solidifica y posteriormente se transforma en lumpias, tochos o planchas. Las lumpias se laminan para generar perfiles estructurales. Los tochos se laminan para producir barras y varillas. Estas son la materia prima para el maquinado, estirado de alambre, forjado y otros procesos de trabajo de metales. Las planchas se laminan para convertirlas en placas, láminas y tiras. Las placas laminadas en caliente se usan para la construcción de grandes estructuras y maquinaria pesada. El laminado en frío es ideal para estampados, paneles exteriores y otros productos que van desde automóviles hasta utensilios y muebles de oficina. El estampado. El estampado es un forjado mecánico en el que se emplea un molde o estampa para conformar la pieza. La estampa se compone de dos partes, estampa y contraestampa, que se acoplan entre sí. Al diseñar las estampas hay que aumentar sus dimensiones en previsión de la posterior contracción del material que se produce. También es preciso prever unas salidas de material para asegurar que el llenado de la estampa es correcto. La rebaba producida se eliminará en una operación posterior. La estampación se puede realizar tanto en frío como en caliente. Hasta hace poco la estampación en frío se reservaba únicamente para metales muy dúctiles y para aceros con bajos contenidos de carbono en piezas pequeñas. Actualmente es posible estampar en frío aceros aleados bajo ciertas condiciones. Tipos de estampado. Estampación metálica en frío. Para realizar el proceso de la estampación metálica en frío, se necesita que el material a estampar se encuentre a una temperatura inferior a la recristalización.
lo que provoca que el proceso de la anisotropía, que es una cualidad que nos permite la deformación. Es muy importante tener en cuenta que para que el metal pueda ser estampado, deberá tener las cualidades de ser dúctil y maleable. En el caso de materiales como el acero, el oro, la plata o las aleaciones de aluminio, para la estampación metálica en frío, los procesos más empleados suelen ser la embutición y el troquelado. Estampación metálica en caliente. Para el proceso de la estampación metálica en caliente, el material deberá encontrarse a una temperatura superior a la recristalización. Este proceso por lo general suele provocar una mayor rugosidad en los materiales, pero mejora la deformación volviéndola más fácil y con mayores posibilidades. Gracias al calentamiento del material se vuelve más maleable. Características de la estampación. Este procedimiento brinda mayores precisiones y rendimientos que el forjado con matriz abierta. En este forjado con estampa se reducen los sobreespesores que se necesitan para el mecanizado de la pieza, así como las tolerancias que se dan a las dimensiones de las piezas forjadas. También se logra una disposición adecuada de las fibras del material para con ello elevar su resistencia mecánica. La principal deficiencia de este método está en el elevado costo del procedimiento, por lo que se aplica a las producciones en serie o en masa. Gracias, esto fue todo